está intentando pasar su presentación al ordenador central. Yo os voy a comentar un poco, voy a hacer una pequeña presentación de Estefanía. Para quienes no las conozcáis, yo la conocí en 2014 en una conferencia en Dinamarca, donde hablaba de tecnología y cambio social. Me pareció muy sorprendente que alguien con su edad estuviese como keynote speaker, pero cuando empezó a hablar entendí por qué. Porque, bueno, pues su trabajo es realmente admirable. Luego tuve la oportunidad de leer uno de sus libros, Wiring Social Change, que está publicado por Palgrave, ¿no? Por Palgrave, y que, bueno, pues a mí me resulta una de las aportaciones más importantes, incluso a nivel europeo, dentro de los temas que nos preocupan aquí en Movenet. Por eso, para este segundo Movenet teníamos mucho interés en que estuviese aquí con nosotros. En un plano un poco más formal, ella es Assistant Professor, que es como una especie de paso previo a lo que aquí sería una cátedra, en la Universidad de Ámsterdam, Assistant Professor en Nuevos Medios y Cultura Digital, también en Oslo, ¿no? Pero yo lo digo porque innovación y medios. Y sobre todo más interesante aún es que ella es IP en un proyecto que se titula DataActive, que está trabajando sobre Big Data y utilización crítica del Big Data, activismo de datos, etc. Es un un proyecto financiado por el European Research Council. Creo que empezasteis hace ya un año, dos años, y bueno, pues a partir de ahí están empezando a salir cosas muy interesantes de DataActive. Ella ha trabajado sobre el concepto de Cloud Protesting, estudiando básicamente cómo las tecnologías digitales impactan en procesos de acción colectiva, también en lo que denomina como políticas del código, es decir, examinando las fuerzas económicas, sociales, políticas que subyacen al desarrollo tecnológico, y digamos que la beta de su trabajo, que más conecta con el tema del que va a hablar hoy, refiere al activismo de datos. Y aquí pues se acerca, y leo directamente de lo que pone eso, que se acerca a los datos, esto me gustó, no solo como artículo de intercambio o como una herramienta de vigilancia, sino también en sí mismos los datos como metáfora del poder. Entonces, bueno, como ya veo que creo que va a intentar hablar una especie de español, portugués, que a veces tiene que referir al inglés, pero vamos, que se la entiende perfectamente y la vais a entender perfectamente y os va a interesar mucho. Así que como eso, así yo me callo y cuando quieras, Estefanía, adelante. Gracias, David, por la presentación y por el convite. Estoy muy feliz de estar aquí. Y quería también comenzar agradeciendo a Paco Sierra, porque estaba pensando ayer que mi primera ponencia académica, la primera de mi vida, fue aquí en Sevilla. Quizás en esta sala, no sé, en el 2005. Y también mi primer artículo académico fue publicado por Paco Sierra en redes.com. Hace muchísimo tiempo. Pero el trabajo que se hace aquí en Sevilla siempre me siguió inspirando. Tengo dos ordenadores porque necesito también de unas notas en español. Porque mi ponencia hoy va a ser en Span-English por italiano. Soy migrante, soy italiana, pero trabajo en Ámsterdam. Trabajo en muchos idiomas. Hablo muchos, pero todos mal. Y sí, una mezcla. Quizás las preguntas las puedo contestar solo en inglés, pero vamos a ver. Y lo que quería compartir con ustedes hoy es un trabajo que estoy haciendo con Emiliano Trere, también un italiano que trabajó en México, trabajó en España también, que ahora se encuentra en Inglaterra. Y estamos tratando de tener una conversación. Esto es solo el principio de una conversación bastante complicada, que pero es muy necesaria. Y deseamos plantear la cuestión del Big Data desde el sur. Y lo que voy a compartir con ustedes está mucho mejor escrito en un blog post
está bastante no académico para todo el mundo para leer y está ahí en este URL. Y si quieren participar en la conversa en Twitter, hay también un hashtag. Y la pregunta que nosotros, la pregunta es antes, como no hablamos mucho de datos aquí en estos días. Hablamos de tecnopolíticas, hablamos del digital, de la tecnología, de la democracia, de la sociología. Pero yo quiero plantear la cuestión de los datos. Y la primera pregunta es entonces, ¿por qué son importantes para nosotros hoy los grandes datos? Que tienen que ver con los movimientos sociales y la participación política. Y the answer es bastante simple. La tecnopolítica está cambiando mucho, está cambiando muy rápido. Vamos a ver cómo. Estamos viviendo en la época de la dataficación, no sé si existe en español, que es un proceso mediante el cual la realidad social se transforma, se traduce en data points. Todo lo que hagamos se traduce en data. Estos datos, que son todos computarizados, transmutan la información en valor. Varias formas de valor, pero sobre todo valor económico. ¿Cuánto? Muchísimo. Esta es una de las muchas proyecciones de la cantidad de datos producidos anualmente, desde el 2012 hasta el 2020. Es una de las muchísimas. Pero todos los observadores coinciden en que la producción de datos va a crecer exponencialmente. Pero ¿dónde están los datos? ¿Quién los produce? ¿Por qué? ¿Quiénes son los actores? ¿Y quién gana en este proceso? Esta es otra proyección también. Stefan habló antes de las apps como casi una condición de existencia en la sociedad contemporánea. Y esto es una previsión del crecimiento del mercado mundial for apps en Apps Analytics, todo lo que está alrededor de las apps también. Puede ver, es mucho, mucho, mucho dinero. Eso lo podemos ver como una nueva forma de capitalismo neoliberal. Lo podemos llamar el data capitalism, un capitalismo de datos que pone el datos en el centro. Es lo que han dicho, es una verdadera revolución industrial contemporánea. Esto es algo que hicieron en 2008. Es tan revolucionario que hasta una revista neoliberal como The Economist, en 2007, en la primavera, pidió regulamentar el mercado y dijo que necesitamos un nuevo enfoque de las reglas antimonopolio para regular lo que llaman los titanes del Internet. El Economist está preocupado por el control de los datos que les otorga a estas compañías privadas un poder enorme, un poder de hacer dinero, pero un poder también de control social. Los datos, los datos grandes y pequeños, son dos cosas. Son nuevas oportunidades. Puedes pensar en por ejemplo, en los datos abiertos, que son una nueva forma de participación democrática. Pero también son como un grande Big Brother, ¿no? Un nuevo Big Brother, una forma moderna, contemporánea de gran control. Nos lo ha dicho también Edward Snowden, que el problema principal para la participación política hoy es la vigilancia masiva, que es la consecuencia directa, el fundamento también de la datificación. Entonces, oportunidades, riesgos, también muchos riesgos. Es un cambio de época en que la digitalización se encuentra con la datificación. Y eso significa que gran parte de lo que sabemos sobre la relación entre los medios y la sociedad
entre la participación digital y la política está cambiando, y está cambiando muy rápido. Es un cambio de paradigma. Mucha gente aquí antes habló de un cambio de paradigma. Para mí el cambio de paradigma es eso, el cambio de paradigma principal, no es lo único, claro. Es un cambio de paradigma que se parece mucho con este, ¿no? Ustedes saben lo que es eso, son dos representaciones del mundo. El mundo redondo al mundo plano. El cambio de paradigma del mundo plano hacia el mundo redondo es lo que vemos ahora, ¿no? De un mundo que está datificado. Este cambio tiene consecuencias muy grandes en nivel ontológico y epistemológico también. Es un cambio que altera la ontología social, por ejemplo, la esencia, la naturaleza de la democracia y el papel de la tecnología en la constitución de lo social. Es algo que Couldry y Hepp han escrito un libro sobre eso en 2016. Y es un cambio que en inglés, porque no sabía cómo traducirlo muy bien, reframes key questions about the constitutional knowledge. Es decir, cambia la epistemología social, cambia las preguntas que podemos hacer sobre lo que es el conocimiento y cómo conocemos al mundo que nos rodea, en la realidad social que nos rodea. Eso tiene consecuencias grandes para la democracia, para la participación, el activismo y la gobernanza también. Todas esas cuestiones las estamos trabajando en Ámsterdam con mi equipo de investigación, somos 10, y no lo puedo compartir así en 10 minutos. Pero mi grupo se llama Data Active, tiene el sitio ahí. Estamos trabajando, tenemos 5 años para trabajar en todas esas cuestiones muy grandes. Pero lo que quería compartir con ustedes hoy, que es lo que preocupa a Emiliano y yo, es eso. Es que el fenómeno de los Big Data, cargado de las narrativas del positivismo y de la modernización, ha sido aclamado por su potencial emancipador, particularmente en los campos de la política y de la participación ciudadana, la democracia digital que está siendo cambiada por eso, Big Data, ¿no? Pero también la Artificial Intelligence, que va en los próximos 5 años va a mudar la tecnopolítica totalmente. Pero, eso es el problema que queremos plantear, el Big Data no está exento de riesgos y amenazas, como la vigilancia masiva de los ciudadanos, los falsos positivos. Los Big Data es una mitología y una ideología, y quizás una religión también. Y eso es un grande problema. Y es una religión muy occidental. Y aunque varios estudiosos han comenzado a explorar críticamente las explicaciones de la datificación en lo que respecta a distintos aspectos sociales, políticos, económicos o culturales, gran parte de esta crítica, académica y social también, ha surgido desde una perspectiva occidental que conecta Silicon Valley, la costa este de los Estados Unidos, Nueva York, Boston, Cambridge, y el norte de Europa. El sur falta totalmente, o quasi. Entonces, por causa que falta el sur, nosotros creemos que falta algo en esa conversación. Faltan prácticas, faltan alternativas, faltan teorías diferentes, falta la epistemología del sur. Y nosotros necesitamos de todo eso para aprender lo que se está pasando con la datificación y también lo que son las respuestas y las alternativas que podemos plantear como sociedad civil y como académicos. La pregunta es, ¿cómo se vería la datificación al revés, ¿no? Del otro lado? ¿Qué preguntas haríamos? ¿Qué conceptos, teorías, somos académicos, ¿no? Métodos también adoptaríamos o tendríamos que idear, que inventarlos, porque no existen todavía? ¿Qué nos perdemos si acogemos las perspectivas mainstream occidentales? Nosotros pensamos que algo estamos perdiendo muchísimo. Y por eso organizamos un pequeño evento sin dinero
en Cartagena de las Indias, en Colombia, en julio pasado, de este verano, el 15 de julio. Y con otros, bueno, éramos como más o menos 500 personas, entre académicos y activistas, practitioners. Estamos tentando de pensar cómo sería la datification desde el sur. Y otra observación importante aquí es que mientras la mayoría de la población mundial reside fuera del occidente, están creciendo ahí, nosotros estamos muertos ya. Seguimos encuadrando debates clave sobre el presente, el futuro de nuestra sociedad, de nuestra democracia, debates clave sobre la vigilancia masiva y la democracia en general, así como las demandas planteadas por modelos y prácticas alternativas, a través de los programas, preocupaciones, contextos, comportamientos de los usuarios también, y teorías que son occidentales. Mi departamento en Ámsterdam, nosotros hagamos eso, ¿no? Pero pronto, la mayoría de las personas no hablan otros idiomas, no ven otras prácticas, no se involucran en otras prácticas tampoco. Tampoco los que estudian los movimientos sociales de la sociedad civil. Y eso es un problema muy grande. Queremos plantear la cuestión del data universalism, el universalismo de los datos, que tiende a asimilar la heterogeneidad de los diversos contextos, así como a pasar por alto las diferencias y las especificidades culturales del sur. Es un trabajo que nuestra compañera Anita Saichan, que trabaja en los Estados Unidos, pero escribió un libro sobre Perú. Eso, Networking Peripheries, está en inglés, pero está súper bueno, en el 2003. Ella planteaba la cuestión del universalismo digital, cómo adoptamos esas lentes del occidente para explicar lo que se pasa en el sur también. Entonces, data universalism es como una crítica que nosotros hacemos también con Anita. Pero también queríamos plantear una cuestión de otro universalismo, que es el universalismo de la teoría social, una teoría social que es en inglés. Yo también trabajo en inglés, mi inglés es mucho mejor que mi español, pero también hay una teoría social que sale de ahí y solo habla por ahí, ¿no? Y hay mucha gente que está, como Buenaventura de Sousa Santos, que están trabajando la cuestión de una teoría del sur. Y nosotros queríamos plantear la cuestión de los datos entre este esfuerzo de imaginar una teoría social diferente. Tenemos preguntas, no tenemos muchas respuestas todavía, por eso necesitamos plantear esta cuestión aquí con ustedes. Necesitamos de un diálogo sistemático con las tradiciones, las epistemologías y las experiencias que deconstruyen el dominio de los enfoques occidentales aplicado a la edificación, pero también a la vigilancia, a la democracia, y que no reconoce la pluralidad, la diversidad y la riqueza cultural del sur. Eso es algo que Paco Sierra escribió también en un artículo sobre las epistemologías del sur, muy interesante. Pero el sur es mucho más que solo un lugar, no es solo una geografía, no es solo un lugar geográfico, tal como se presenta en el mapa, ¿no?, del Mercadona, en el mapa del mundo que tenemos en la cabeza todos. Es principalmente un lugar de resistencia, de subversión y de creatividad. En otras palabras, hay muchos sures también en el norte global, porque el sur es resistencia, es esta creación de alternativas. Entonces, es importante pensar en el sur como en el plural, ¿no?, los sures. No sé si se puede decir en español, pero me entienden más o menos. ¿Cómo entonces sería una teoría sureña de los Big Data? Hacia ahora solo hemos escrito un blog post, entonces no es mucho, ¿no? Solo tenemos ideas, tenemos la urgencia de esta cuestión, queremos que mucha gente se involucre en esa discusión, pero no tenemos muchas respuestas. Pero tenemos ideas como esas, ¿no? Sugerencias.
Entonces, la teoría sureña de los Big Data tiene que elevar a la agencia humana, en el centro del pensamiento de la teoría. Tenemos como académicos y como activistas también descolonizar nuestro pensamiento y situar el capitalismo de datos en las especificidades del sur, en las especificidades de las prácticas también, no solo de la teoría. Y necesitamos también de prestar atención a las alternativas, en donde surgen esas alternativas, donde está la creatividad en verdad. Tenemos también que llevar la infraestructura en serio. La infraestructura es complicada, pensar la infraestructura, de construir la infraestructura es muy complicado. Stefano decía antes que es mucho más complicado, que Facebook no es un medio, ¿no? Como sociólogos de los medios, yo me involucro mucho con la teoría de platform studies, como una attempt to deconstruct las infraestructuras, la economía política de la infraestructura, pero también los algoritmos. ¿Algoritmos? ¿Cómo funcionan? Claro que los algoritmos son invisibles, son privados, son propiedad intelectual de alguien, de los titanes, como diría el Economist, de los titanes del Internet. Pero hay maneras de deconstruirlos un poco, o de ver cómo lo que hacen con esas informaciones. Entonces, llevar la infraestructura en serio es uno de los primeros pasos hacia entender una teoría sureña de los Big Data que sea diferente. Por supuesto, las infraestructuras son infraestructuras del norte. Ahora, el lunes vamos a publicar algo sobre la infraestructura de la datificación desde el sur en el blog. Entonces hay mucho más, no es solo infraestructura del norte, pero hay mucha infraestructura del norte también. Entonces necesitamos estudiar también lo que se pasa por la política, la económica, el data capitalismo del norte y cómo todo eso está bien involucrado con prácticas coloniales también, que conectan el sur con el norte global. Conectar las epistemologías críticas de los mundos sociales emergentes con la política crítica del cambio social. Necesitamos de más teoría, no solo de estudios de casos. Es bastante fácil y necesario empezar de los estudios de caso, también porque la academia contemporánea nos obliga a publicar mucho, publicar rápido, entonces solo podemos trabajar, ¿no?, casos muy chiquitos. Pero necesitamos también la gran mirada, conectar estas epistemologías críticas de los mundos sociales emergentes con una política crítica del cambio social. Esta es una idea, no es mía o de Emiliano, es una idea de Nick Coldry, que estaba ahí con nosotros en Cartagena. Pero me gustó muchísimo. ¿Qué más? Sobre una teoría sureña de los big data. Falta una S. Necesitamos estar atentos, atentas y críticas con los conceptos y los métodos también. ¿Qué métodos necesitamos? Y cómo nos posicionamos vis-à-vis, ¿no?, la sociedad. Si queremos de verdad entender cómo está funcionando la datificación. Y necesitamos también ser críticos con los razonamientos que llegan del sur, porque no es que todo lo que llega del sur sea bonito, sea especial, sea alternativo, sea mejor. Hay problemas ahí también, ¿no? Entonces, crítica en todas las direcciones. Y en el final necesitamos mucha gente, no es algo que podemos hacer, que puedo hacer yo con Emiliano, nosotros con David. Necesitamos de mucha más gente, muchas más disciplinas. Y necesitamos de un diálogo que va en muchas direcciones. Norte-sur, sur-sur, sur-norte, oeste-oeste y todo eso, ¿no? Necesitamos de quebrar la geografía de los cambios de la academia también. ¿Y qué más? ¿Cómo podemos hacer esta teoría sureña de los Big Data? Estos son ejemplos, ¿no? Estamos empezando a trabajar en eso. Adoptando una perspectiva de economía política es muy importante. No solo ver a los medios, sino a las fuerzas que están detrás de los medios, el capitalismo que está detrás de los medios.
y de esta producción masiva de datos, explotación de datos. Pero también necesitamos de vivir en la historia. Mucho que se hace hoy sobre Big Data está situado en el presente. Es hoy, mañana. Los Big Data llegan de antes, ¿no? Los data son informaciones, es información. Ya sabemos muchas cosas sobre información, cómo se mueve la información en el mundo contemporáneo, todo eso. Entonces los enfoques históricos son muy importantes para rastrear la actualidad de la datificación a sus raíces coloniales. Hay mucho. Nosotros no estábamos ahí, mas la academia, los periodistas estaban hablando mucho en los 60 de un nuevo orden de la comunicación mundial. Eso no se perdió. Eso puede nos ayudar a entender lo que se pasa hoy con los datos también. Entonces los enfoques históricos son importantes. ¿Qué más? Ideas feministas en torno a la decolonización de la tecnología son muy importantes. Hay muchas cosas de eso. Y todo eso llega de la periferia. Casi nunca llega al centro. Nosotros no lo queríamos traer al centro. Queremos más centros, ¿no?, de pensamiento. Y las ideas feministas son un elemento muy importante de este pensamiento del sur. Y en el final pensamos también que sea importante involucrarnos en una investigación que sea comprometida. ¿Comprometida en qué sentido? Una investigación que adopta los estándares de una sólida investigación científica. Somos académicos en el final, tenemos que publicar, tenemos que sobrevivir en el sistema. Pero es una investigación que toma partido, eso es muy importante. Toma partido y lo más importante que está diseñada para cambiar las cosas en las comunidades con las que nos ponemos en contactos. Muchas veces como académicos estamos ahí para cómo robar las informaciones de los activistas. Una investigación comprometida es muy diferente. Intenta de involucrarse con preguntas que son las preguntas de los activistas también. Intenta que dialogar con los activistas. Intenta de ser activista sí mismo. Entonces no podemos trabajar la cuestión de una teoría sureña de los Big Data si no es una investigación comprometida. Y otro ejemplo del trabajo que hacemos Emiliano y yo, que está conectado con el trabajo, el enfoque histórico del comunicólogo español, pero también colombiano, Jesús Martín Barbero, que hace 30 años nos surgió pasar de los medios a las mediaciones, ¿no?, de los análisis funcionalistas centrados en los medios hacia la exploración de las políticas cotidianas de apropiación y resistencia a la dominación y a la hegemonía. Lo que intentamos de hacer con nuestro trabajo es pasar del capitalismo de los datos hacia el activismo de los datos. Lo que hacen las personas con los datos, y cómo intentan de conectarse con la sociedad. Y sí, para acabar, muchas gracias. Esas son ideas. Estamos empezando a trabajar en eso. Hay un blog, y como somos viejos ya, hay una mailing list. No tenemos una app todavía, pero la mailing list está ahí. Pueden participar en el diálogo. Es una mailing list tranquilita. No se preocupe, no es como una invasión. Y tenemos un hashtag también, Big Data Sur, que está casi durmiendo. Pero esta es una conversación muy importante, muy urgente. Es una conversación multidisciplinaria y también multilingüe. Nosotros escribimos el post inaugural del blog en inglés, fue traducido en español, traducido también en portugués. ¿Y qué más? No sabemos. No tenemos recursos, pero los recursos a veces no son importantes. Pero queríamos facilitar esa conversa. Y el blog está ahí y todo el mundo puede involucrarse, escribir algo. Muchas gracias.
Bueno, pues es el momento de abrir la ronda para preguntas, para que iniciemos un poco la discusión sobre lo que ha presentado Estefanía. Sí, ya hay 4 o 5 directamente, sí. Ana. ¿Se escucha? Vale, bien. Yo tenía una pregunta. Teniendo en cuenta las posturas descoloniales que tú manejas en tu propuesta, ¿cómo se podía llevar adelante un data activismo desde los sures cuando el concepto que predomina sobre el conocimiento es profundamente cientificista? ¿A qué me refiero? Los sures, en cuanto a sus saberes, se suelen relacionar con lo exótico, con lo cultural, como expresiones meramente ideológicas que no tienen, digamos, el grado de relevancia que podía ser un saber académico que se relaciona, por ejemplo, con ámbitos de la universidad que tiene una raíz profundamente occidental. Asimismo, como el concepto, cómo manejar el concepto de paradigma o cambio de paradigma cuando también es una terminología que se basa en ese tipo de cientificismo que tiene una raigambre en la hegemonía de cómo se construye la relación social epistemológica a partir del pensamiento histórico occidental y también moderno. Gracias. Si os parece, vamos haciendo la ronda y luego ya comentamos un poco entre todos. Hola, Estefanía. A ver, muchas gracias por la intervención. La verdad que es un tema que a mí me llena mucho por dentro. A ver, 2 cuestiones. La primera, no sé si en el grupo de investigación habéis tratado el tema del... Porque yo como tecnólogo soy bastante crítico con el Big Data porque asumo de que hay muy poca gente haciendo Big Data, sino que los tracks de financiamiento internacional y del corporate siempre hablan de Big Data y si tú no hablas de ese concepto te quedas fuera, ¿no? Que es como el mainstream del tema que hay que hablar. El problema es de que los que lo están haciendo, que son muy pocos, que eso también es otro problema, de que el poder queda concentrado en manos de 10, 15 empresas, lo están haciendo de una manera muy bestia. Y ahí entronco con una amplitud muy grande. Entonces entronco con la siguiente cuestión, que no sé si vosotras desde el análisis del Big Data desde el sur habéis planteado el tema de la toma de conciencia, que no he recordado o no lo he podido ver a lo mejor en las slides, pero que el propio elemento de la toma de conciencia ya es un elemento revolucionario dentro del sistema que vivimos actualmente. Bueno, más o menos también lo mismo que señalaba anteriormente el compañero, y felicitar por la conferencia que me ha parecido muy necesaria y muy brillante. Hablar del tema de la decolonización, de una doble decolonización. Por un lado, la decolonización que es necesaria de Internet, por ejemplo, desde el punto de vista, nosotros aquí en Sevilla utilizamos a Walter Mignolo desde ese enfoque decolonizador, y también la decolonización me ha parecido observar del conocimiento, porque la idea del datismo implica también colonizar el conocimiento con una serie de elementos que están fuera de la reflexión, sino que a través de la acumulación y procesamiento de datos eso va a implicar un conocimiento perfecto de la realidad cuando no es así. Y quería preguntar, pues vuestro proyecto me parece muy interesante, si también os estáis ocupando del análisis de las infraestructuras, de lo que el cuerpo físico, ¿no?, que está muy ligado a un territorio en Occidente. Gracias. Vou falar em português, que penso que Estefânia compreende. Primeiro, parabenizar pela conferência. Eu acho genial essa proposta de poder conectar epistemologias do Sul com a questão do Big Data e da internet de participação política. E, principalmente, tentar conectar no projeto, igual a gente conversou um pouco ontem, com os pesquisadores latino-americanos.
Minha pergunta vai no sentido, por exemplo, da parte da apresentação que mencionou como essas empresas detêm um grande poder e influência desse Big Data na esfera ocidental, mas, por exemplo, como podemos também ver do outro lado da balança, como, enfim, no meu caso de pesquisa, os ativistas usam o WhatsApp, que é comprado pelo Facebook, e faz parte também desse, digamos, poder hegemônico que eles têm. Então, no outro lado da balança, eles podem usar essas próprias ferramentas numa modalidade bottom-up, e aí eles conseguem fazer o uso dela, talvez para desconstruir a própria prática, enfim, hegemônica que a plataforma revela. Então, no lado da balança, temos o poder que eles imprimem de alguma forma, enquanto hackear as informações que são colocadas nessas plataformas, mas do outro lado, esses ativistas também conseguem fazer um uso bottom-up delas. E como é que a gente pode lidar, digamos, com esse paradoxo de que é útil também para eles, mas ao mesmo tempo eles ficam refém das ferramentas e que em última instância são os atores que fazem os usos delas. Enfim, esse seria a minha, talvez, intervenção. Si os parece, hacemos media pausa aquí para que pueda, porque si no temo que se vaya. Son preguntas bastante complejas, además en varios idiomas, y Estefanía está tratando también de lidiar con el español, portugués. Entonces, como tenemos tiempo, pues hacemos bien, puede más o menos contestar si hay alguna repregunta y luego retomamos con los turnos que he pedido. Can I answer in English? ¿Puedo contestar en inglés? ¿Me puede traducir? Ella quiere ser muy específica, creo ya, entonces la respuesta ya es el español, portugués. No, es que he tomado notas en italiano, inglés, portugués y español. Y las preguntas son muy largas, ¿no? Muy grandes. Si alguien después necesita aclaración, que lo diga y tratamos entre los que sabemos inglés y español, pues aclarar para que queden respondidas todas las preguntas, ¿vale? Es muy triste también, porque como una italiana que tiene que hablar de su trabajo en inglés con latinos, otros latinos. So these are very nice and very big questions, and I'm not sure I have an answer for all of them. I will try to sort of cook them together and see what I can say. So what I think, I mean, the question about how can we build sort of new epistemological networks, starting from the fact that very often everything linked to the South is indeed exotic, or as a certain place in the bookshelf, right? So I mean, someone actually has written, Payala Rora in the Netherlands has written about this exotic in digital culture. No? So there is this attempt to, if there is anything, to assign everything that comes from the South to a very specific role, which is in fact the exotic, the difference, the alternative, the funky, the cool, sometimes the hipster as well, but definitely not something that participates in the dialogue. So something limited that stays there. Nosotros queremos hacer, lo que queremos hacer con eso es grande. Es un cambio epistemológico que necesita, no sé, una década puede ser. Y necesitamos de mucha más gente y quizás no será un éxito, no sé, ¿no? Pero vamos a tentar de reflexionar sobre todo eso que estabas hablando tú, el exótico, el problema del papel del sur o de la diferente entre el mainstream. Y tenemos que escribir sobre eso también. Tenemos que reflexionar sobre eso. Todos lo sabemos, ¿no? Pero quizás nunca lo hemos escrito. Y si hablamos de eso, si lo escribimos, lo llevamos en lugares diferentes donde la gente habla, quizás que lo mainstream también entienden, ¿no? Más es difícil. Y somos pequeños y somos en la periferia. Eso es verdad. Pero tienes que empezar de una forma o la otra. También es verdad, para ser completamente justo, que tanto Estefania como Emiliano, a quien mencionaba, como muchos aquí, hay una pata en un lugar, ellos tienen una pata intelectual en el sur y luego tienen la otra pierna también muchas veces en instituciones con las que hay que negociar. La Universidad de Ámsterdam o en el caso de Emiliano, bueno, él está ahora en Cardiff, creo, también en Reino Unido.
Entonces, cuando uno hace un ejercicio complejo y se expone también mucho a pasar por esas contradicciones que tú también señalabas en tu pregunta y que, bueno, hay que asumirlas quizás por intentar promover una visión, que es lo que comentaba Estefania, de sacar el sur de ese reducto exótico, y en el norte se ve mucho así, ¿eh? O sea que... Y necesitamos de traducciones, no solo de idioma, es decir, Martín Barbero no conoce a nadie en el norte, en el occidente, ¿no? Pero Martín Barbero dijo muchísimas cosas de lo que estamos hablando hoy, hace muchísimos años. Entonces, una traducción lingüística, a veces, Martín Barbero está traducido de verdad, es que no lo encuentra. Pero es una traducción, es ser una puente, ¿no? Entre los mundos diferentes. Y los podemos hacer, podemos intentar de hacerlo. La cuestión de la tecnología y de cómo entendemos la tecnología, cómo nos involucramos en entender la tecnología, ¿es eso, no? No, porque mis notas son muy, muy raras. Repite, Pablo, repite y así recuperamos. Está allí... No, Estefania, perdona porque igual mi introducción ha confundido un poco. Lo que quería decir al principio es de que Big Data es como un concepto que se está naturalizando mucho, pero que realmente no mucha gente hace Big Data. Sí, sí, sí. Eso es punto número uno. Y el punto número dos, que si en vuestro proceso de aprendizaje y demás contempláis el tema de la toma de conciencia, que el ciudadano tome conciencia de que está siendo espiado, de que está regalando sus datos a corporaciones y todo eso. Son dos preguntas muy importantes. Nosotros en Amsterdam no hacemos Big Data, pero tenemos Big Data en el título del proyecto, ¿no? En el sentido que tenéis que trick the game sometimes. So play the game, appropriate whatever language that allows you to do something, which is ultimately very political. So my project started post-Snowden in 2014. And in fact, saying I want to understand how citizens appropriate big data, although we don't really do much big data. Then we got the money. So that's also an important element. At the same time, we're also trying to develop software that allows us, which is open source software, to be released to the research and activist community, which is designed to do a little bit of the big data. For example, we're trying to understand, we're supporting an activist software called FB Tracks. I suggest you have a look at it. Facebook tracking device that allows you to explore your own filter bubble. So we want to support it from academia. This comes from a hacker, an Italian hacker, Claudio Agosti. He just gathered a lot of data about the Argentinian elections, for example, that we have to look into. So we want to support also the creation of software, which has two ideas in mind. One, to allow more people who don't have technical knowledge to engage in big data, because there's something to learn from there as well, big data analysis. And on the other, also to give back to the people, meaning. And this answer your second question. And I answer it through de la toma de conciencia. No? I answered this question with an example, which is FB Tracks, meaning this is a software that comes from activism and gets into academia, goes back into activism, gets into academia because we have the resources, goes back into the world that allows people, users, to actually explore their own filter bubble. So see how Facebook is actually keeping them into, giving them a certain and only a certain perspective on reality. And ultimately, in fact, our project is about this toma de conciencia. Nosotros hacemos muchísimas entrevistas con activistas y personas, usuarios comunes, y para entender cómo ellos se imaginan los big data, cómo lo usan, cómo ven el papel de ellos, es portugués, con la datification, ¿no?
mucho trabajo, pero lo estamos haciendo. Somos 10, pero no es nada, ¿no? Para la cantidad de trabajo que necesitamos que hacer. Dos preguntas, si tenía alguna nota por ahí. Sí, la pregunta de la decolonización, que me parecía también muy importante, y el análisis de la infraestructura la tentamos de hacer. Por supuesto, hacemos dos cosas. La que se llama en Science and Technology Studies etnografía de la infraestructura, que es algo más cualitativo y histórico también a veces, y también con software, intentando de aprender cómo el software, estudiando el software a través del software, para entender cómo el software está mudando la manera de hacer sociedad hoy, ¿no? Pero había dos sentidos en la decolonización y no sé cuál era el primero. El primero es el de la decolonización en Occidente, el de la decolonización de Internet en sí, y el segundo el de la decolonización del conocimiento, Sí. que se convierte en datismo. Sí. Eso es muy interesante, vamos pensando en eso, porque no tenemos es una manera muy interesante de ver, de entender, de pensar en la decolonización y la colonización, ¿no? Y vamos a hablar más después también, porque me interesa mucho. Y la última pregunta en portugués de Sergio sobre el poder de la empresa y del paradox entre, si la entendí bien, entre el WhatsApp y Facebook, the fact that son empresas privadas gigantes que están en el centro del capitalismo global hoy, pero en el mismo tiempo se habla con muchos activistas, son las formas, los instrumentos principales del activismo contemporáneo. Yo quería, es algo que no me hace dormir. Yo llego de activismo, soy activista en mí mismo, y cuando yo era un activista joven, era una media activista. Me interesaba mucho con la creación de infraestructuras alternativas, que es lo que me interesa mucho hoy también. Y para mí me asusta mucho ver cómo nos hacen preguntas ahora, ¿no? Ahora. Y en el 2012 o 13, 14, no me acuerdo, un grupo de Hamburg, en Alemania, escribió un blog post muy interesante que se titulaba We have to talk about Facebook. Tenemos que hablar de Facebook. Este grupo ellos tienen un servidor alternativo para mailing list, websites, todo eso. Alternativo en el sentido que no venden los datos a la empresa privada y tampoco lo dan a los policías. Y ellos planteaban la cuestión del paradox, ¿no? Tenemos un problema gigante. No es solo que, claro que tenemos que estar en Facebook porque es ahí que las personas están, pero estando en Facebook estamos exponiendo, ¿no? Revelando todas las redes sociales. Entonces estamos facilitando el trabajo de la policía, el trabajo de la represión. Y eso es un grande problema. Nosotros estamos pensando en eso, no tengo una solución. Sim, e do Sino mesmo jeito... la critical literacy, ¿no? Sim. Tentando desde la academia también de plantear la cuestión del paradoxo. Perfeito, você tocou num ponto que eu também fico incomodado enquanto pesquisador. E, por exemplo, você contou da polícia porque é uma forma de rastrear os ativistas, por exemplo, quando estão a campo. Mas da mesma forma, quando eles também estão no protesto, é uma forma deles mandarem uma mensagem rápida pelo WhatsApp, às vezes para salvar alguém que a polícia pegou e levar o advogado para tirar, que foi, enfim, detido. Então tem essa dupla, enfim, que é rastreado de um lado, mas ao mesmo tempo articula ali na hora para poder resolver um problema que foi criado durante o protesto. Então era isso que... Enfim. Sí, no, es algo muy relevante. Lo que me preocupa es que no hay mucho de una toma de conciencia entre los activistas.
Estuve el año pasado en una conferencia anarquista en Canadá. Y ahí había un grupo de muy jóvenes activistas de Black Lives Matter. Y ellos decían que Twitter y Facebook le han dado la palabra. Quizás es verdad, es muy triste, ¿no? Pero ellos decían también, nosotros entendimos, sabemos cómo funciona Facebook, cómo funciona la popularidad en Facebook, entonces podemos, no, we can trick it. No, no es verdad, no podemos trick it, porque es artificial intelligence. Quizás tampoco el developer, ¿no? que escribió el algoritmo lo sabe cómo funciona hoy. Entonces tenemos que tenemos que hablar mucho más sobre eso. Continuamos con la ronda, con las palabras que había pedido. Tenemos 3 más, 4 más y ahí ya creo que llegaremos hasta el cuarto. Sí, bueno, antes que nada, enhorabuena por la conferencia, que creo que, como tú mismo has dicho, ha abierto un campo muy amplio, ¿no?, de investigación en los próximos años. No, parece ser que en el año 60 el Instituto Tavistock, que bueno, era un conjunto de psicólogos y de personas realmente académicos como ustedes, ¿no?, que trabajaban en la universidad, diseñó políticas y hizo previsiones para manipular las modas, sobre todo en el ámbito cultural, de música, en muchos campos, en vinculación directa con la CIA, con instituciones muy poderosas, el Pentágono y otros organismos muy poderosos de Estados Unidos. Entonces, esto uy, no sé si se oye bien, sí. Me hace pensar hasta qué punto el análisis de los Big Data pueden ser manipulados hoy en día para hacer que los movimientos sociales y políticos de ahora, como por ejemplo los que hay ahora mismo en Europa, en España en concreto también, tomen una dirección determinada y traten en su agenda determinados temas y no otros. O sea, el análisis concreto, si sabes de algunos ejemplos donde esos Big Data están siendo analizados para manipular y controlar la agenda concreta diaria de los movimientos políticos y sociales que pueden, en fin, contestar un poco el poder, ¿no? Si sabe, ya has dicho un ejemplo con el filter bubble, ¿no?, el filtro de Facebook, que es algo parecido, pero bueno, si puedes dar más ejemplos y si hay algún campo de investigación en ese sentido. Hola, Estefania. Felicidades por la presentación. Conozco también el proyecto casi desde sus inicios y me parece que está tomando un rumbo muy interesante. Pero quería lanzarte, bueno, una reflexión y una pregunta, ¿vale? Y una reflexión a modo de provocación. Planteas si existe una teoría de los Big Data desde el sur y si podemos aprender desde el sur a pensar todo ese capitalismo de datos del norte. Voy a hablar un poco desde el conocimiento que tengo de Latinoamérica porque entiendo que hay una búsqueda muy desde la decolonialidad, desde los temas que está planteando Boaventura y otros pensadores, ¿no? Pues mi provocación es decirte que creo que no existe una teoría de los Big Data desde el sur. Y que en caso de encontrar una teoría de los Big Data desde el sur, tendremos que distinguir, como bien haces, entre los distintos sures. Y me voy a remitir un poquito a las cosas que hemos estado investigando últimamente, entre otros con Emiliano, y en particular algunos trabajos. Por ejemplo, hace un par de años hicimos un trabajo de rastreo durante 10 años de la literatura latinoamericana que se preguntaba por la relación entre comunicación, ciudadanía y cambio social, independientemente de que se ascribiera o no a todo el tema de comunicación para el desarrollo. Es decir, siempre que apareciera esa pregunta formulada, para nosotros entraba a formar parte de nuestro análisis. Hicimos un análisis de contenido de 200 artículos. ¿Y qué encontrábamos ahí? Pues, bueno, un nivel muy avanzado de conocimiento en cuanto pueden ser los medios más clásicos
del activismo y de la comunidad, es decir, medios comunitarios, medios alternativos, donde sí que hay una teorización propia de Latinoamérica, pero siempre que se exploraban cuestiones tecnológicas, las referencias eran fundamentalmente al norte, fundamentalmente a textos traducidos, tipo Manuel Castells, Habermas y Teorías de la Esfera Pública, o tecnopolíticas, toda la reflexión de Toré, San Pedro, etcétera, pero que viene de nuestro norte en relación con el sur latinoamericano, es decir, el sur de Europa. Un poco desde esa perspectiva de geopolítica del conocimiento, ¿no? Entonces, esto mismo nos ha pasado cuando hemos rastreado todo lo que es la discusión latinoamericana acerca del concepto de tecnopolítica, que se origina fundamentalmente desde el norte. Cuando se revisa toda la teoría de los comunes, de la soberanía tecnológica, son debates desde el norte que se están importando a Latinoamérica y donde particularmente, esto es una percepción, habría que comprobarlo, ¿no? Pero donde no encuentro el nivel de reflexividad crítica que se pudo encontrar en los años 90, cuando desde Latinoamérica se repensó y se reapropió a autores como Benjamin, a Desertot, no sé, a Bourdieu, a Stuart Hall. Es decir, yo no veía un pensamiento propio latinoamericano en cuanto a lo tecnológico. Entonces yo, bueno, y esto mismo pues ¿no? En otros temas, ¿no? Cuando he rastreado cómo se está percibiendo el tema del information overload, del slow media, que trabaja un poquito en estas cuestiones, no hay una actualización propia de Latinoamérica, ¿no? Entonces yo lo que me planteo es que hay varios sures, tenemos que delimitar esos sures. Y por otra parte, lo que me planteo y la sugerencia que lanzo es que tenemos que, o tendríais que investigar, indagar en los imaginarios tecnológicos que existen en el sur. Porque me da la impresión, por las veces que he pasado por Latinoamérica recientemente, y yo creo que tú también tendrás una percepción parecida, de que todo esto de los Big Data se está percibiendo en Latinoamérica como un debate del norte. Y todo esto tiene que ver con una introyección absoluta de complejos coloniales con los cuales los latinoamericanos y a veces también los españoles percibimos que la cuestión de lo tecnológico o los big data es algo que viene del mundo anglosajón, ¿no? Entonces ahí hay una línea para analizar de culturas tecnológicas, etcétera, ¿no? Y a mí hay una cosa, y eso es la pregunta que te iba a hacer, un poco la perspectiva de Boaventura, igual te he planteado, para mí no existe una teoría de los Big Data del sur, pero sí que existen unas prácticas, y unas prácticas que igual no se llaman Big Data, pero que sí están manejando datos para construir activismo y para proporcionar salidas a este capitalismo de datos que estabas planteando, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, me interesa muchísimo el trabajo que vosotros y que vosotras tenéis de cartografiar buenas prácticas en cuanto a ciberactivismo, activismo de datos, etcétera. Entonces te quería preguntar, y un poco para que lo planteaseis, cuáles son las mejores prácticas que estáis encontrando en cuanto a dataactivismo desde el sur o desde el norte, ya en eso me da un poco igual, ¿no? Prácticas desde las cuales podemos aprender y podemos nutrirnos para esos diálogos norte-sur, sur-sur, etcétera. Sí, iba a decir que lo mantuviésemos breve. Sí, buenas. Hace unos cuantos meses atrás, nosotros organizamos un instituto de Big Data también, pero estaba orientado al interés de utilizar el teléfono celular para realizar investigación y mucho más vinculado al área de salud. En esa experiencia, nosotros nos enfrentamos por lo menos con 3 retos que me gustaría que entráramos como en diálogo, ¿no? A ver cómo ustedes lo ven. En primer lugar, está el reto de, bueno, cuán big tiene que ser the data, okay? How big is big data? Y ahí nos confrontamos con el issue que ha traído ahora mismo el compañero, ¿no? De que un poco estos son conceptos que nos vienen un poco también como de moda
y que como cargados de moda y cargados de ciertos contextos particulares, pues tienen su propio bias, ¿no? Entonces quería saber si ustedes aparten de alguna definición particular o si comparten una definición crítica, digamos, ¿verdad?, del concepto. Eso por un lado. Por el otro lado, el otro reto que nos confrontamos es identificar estrategias de búsqueda de estos Big Data para propósito de, por un lado, denuncia en el ámbito político, ¿verdad?, de ciertas tendencias que se pueden identificar, o también para propósito del empowering, ¿verdad?, de ciertas poblaciones. Y el tercer reto que nos encontramos, pues, estuvo relacionado con asuntos éticos. Si nos envolvemos en la producción de datos también, por ejemplo, como es el caso de hacer una cartografía, tú estás produciendo realmente una organización de datos. ¿Cuáles son las estrategias de protección, ¿verdad?, de salvaguarda de los agentes que han estado envueltos de alguna manera en esas prácticas que estamos nosotros de alguna manera investigando? Pasamos aquí para la última ya de las preguntas. Gracias. Buenas tardes. Pues antes que nada, felicidades por la charla. Ha sido bastante motivadora para preguntarnos muchas cosas. Yo soy Luz María Garay y vengo de México. Y me parece muy interesante esto que acaba de plantear la pregunta del compañero, ¿no? De realmente yo me pregunto si hay una teoría del Big Data desde el sur. Creo que no, coincido con lo que dice el colega. Me parece que se están haciendo muchos esfuerzos a nivel individual en distintos países de América Latina, pero coincido con lo que decía Heidi, es la palabra de moda, digamos, en la investigación, por lo menos en México, incorporar el concepto de Big Data para estudiar tecnología y movilizaciones sociales tiene pocos años que se está discutiendo. Creo que hay esfuerzos, insisto, individuales, que están trabajando mucho con software, ¿no?, para tratar de hacer un manejo, y a lo que se está llegando en este momento, por lo que yo he ido observando, son grandes mapas, por ejemplo, que derivan a partir de software para tratar los datos de Twitter. Y entonces hacer lecturas de tendencias de las opiniones sobre eventos de coyuntura política, ¿no?, o de violencia, en fin. Creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, que será bastante interesante ahora que yo regrese a compartir con los colegas que no están acá o que tal vez lo estén viendo en streaming, ¿no?, que están trabajando este asunto, porque hay voces que se pueden sumar al proyecto grande que ustedes están generando. Y me gustaría en un segundo punto, ¿no?, que nos ampliaras un poco tu visión sobre esto que mencionabas de la conciencia de los activistas sobre el manejo de sus datos en las redes, ¿no? Yo hoy justo me toca presentar a la tarde un trabajo que estoy haciendo sobre activistas universitarios que forman parte de colectivos estudiantiles en la Ciudad de México y en algunas otras partes del país, sobre varias cosas, pero un punto que ahorita me llamó mucho la atención porque coincide con lo que yo he encontrado, es que no tienen esta conciencia crítica del uso de los escenarios, de los espacios digitales, ¿no? Hay algunos que siguen creyendo que la información en Facebook es segura, no visibilizan, digamos, toda la problemática que hay detrás, porque no tienen esa conciencia. Las explicaciones pueden ser muchas, ¿no? De entrada, la posibilidad de pensar en la visibilidad que les da el medio, y entonces ellos mismos invisibilizan por desconocimiento como toda la información que están dando de ellos mismos. Hay otros niveles en donde lo tienen claro, pero no les importa, porque no tienen habilidades digitales para hacer uso de otras plataformas que implican niveles de alfabetización mucho más complejos y que en lo inmediato no lo tienen. Y hay solamente, tengo 30 entrevistas hechas hasta el momento con estos jóvenes, las estoy trabajando, ¿no?
pero hasta el momento solamente 3 de estos jóvenes tienen claras todas las problemáticas y están siendo capaces de generar otros escenarios, pero esos jóvenes vienen de áreas de ingeniería en sistemas. Y el grueso de los activistas que están metidos en este asunto vienen de áreas sociales y de humanidades. Y ahí se marca una brecha muy interesante de formación, que me parece que es algo que también tenemos que seguir explorando, ¿no? O sea, de dónde vienen estos jóvenes activistas que se apropian de los entornos digitales porque marca diferencias de uso clave. Ahí me gustaría si nos compartes más de tu información. Muchas gracias. Bueno, gracias. Si acaso algo esto te confirma que tenemos que hablar del Big Data, es decir, que lo que decíais de que era necesario ese debate, pues se comprueba que sí, porque hay mucho interés en el tema. Responde como pueda. Sí, voy a intentar de responder. Agradezco a todas y todas porque esta es la conversa que queremos tener, ¿no? Yo dije en el principio que no tengo respuestas, tengo muchas preguntas y también decir no existe esa cosa significa que quizás la tenemos que inventar o tenemos que pensar por qué no existe, dónde está el problema y todo eso, ¿no? Y he tomado muchísimas notas y quería hablar con todos ustedes también. Por favor, escriben un blog, ahí, así que mucha más gente puede participar en la discusión. Puede ser en cualquier idioma. La primera pregunta sobre... yo no sabía de este instituto y no sé cómo escribir el nombre, pero te lo pregunto después. Y la manipulación del debate público, la manipulación de la sociedad civil, de la democracia, es un problema muy viejo. Ahora es un problema de más y más de artificial intelligence. Es un problema que no va a ser muy difícil de comprender, porque es un realm of action que quizás tampoco los ingenieros lo entienden todo, ¿no? Y yo pienso que en el activismo de datos, la conspiracy theory has a place in data activism in a way that I don't really have an answer, but I do believe that there is, and I don't have examples, concrete examples, I have to think a little bit about that. But in the moment in which we think about how much of this is being used to the detriment of participation and democracy, I believe it's a lot. So probably we should really try to, pinpoint concrete cases and see how, how to translate these concrete cases in a way that can be also understood by others and that can foster public debate. And I would be very interested in connecting to the historical perspective in that sense. So I'm going to talk to you later. Alejandro, por favor, me lo escribe todo eso para el blog. Y lo queremos para el lunes o algo así. Nosotros tampoco, Emiliano y yo, no sabemos si hay una teoría crítica, ¿no? Me parece muy importante, sabía que he leído el trabajo que hiciste con Emiliano sobre eso. Y este no es solo un problema de la academia, de los estudios de comunicación de media del sur, es un problema de todos los problema más grande. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento muy básico de la infraestructura, muy básico de lo que se pasa detrás del interface, del plataforma, todo eso. Y nuestro trabajo, como nos interesa la sociedad, nos deja ignorar la tecnología detrás de todo eso. Entonces es algo que sí, el del sur, pero el del norte también, de mucha de la teoría. Es bastante normal también que estas cosas sean entendidas como un debate del norte, todo esto de Big Data. Y por eso queríamos plantear la cuestión, queríamos hablar más. Y sobre la cuestión de las prácticas, cuando estaba escuchando, tomando notas, cuando me decía así que no existe pensamiento propio latinoamericano en tecnología, mi pregunta estaba, y me la escribí así, en otro color, ¿no? Pero los activistas lo hacen. Y después usted dijo que existen las prácticas, que sería mi respuesta también. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Hay muchísimas.
Los estamos mapando. Yo estoy haciendo muchos trabajos sobre Latinoamérica con dos personas en particulares que querían nombrar aquí, gracias. Una es una española, Miren Gutiérrez, que quería estar aquí, pero no pude estar aquí, que trabaja en la Universidad de Deusto, que acaba de defender su tesis de doctorado en la Universidad de Deusto, y que está escribiendo muchísimo, entonces tienen que procurarla. Miren Gutiérrez. El otro es Guillén Torres, un mexicano que trabaja conmigo, es mi estudiante de doctorado en Ámsterdam. Y ellos quizás tienen muchas más ideas de las prácticas perfectas. Yo quería hablar de dos que encontré en el verano. Y uno está escrito en un capítulo de un libro que está editado para Paco Sierra y Tommaso Gravante, en inglés, pero sobre las prácticas de Latinoamérica. Y es el caso de Info Amazonia, de un grupo de brasileños, pero no solo brasileños. La Amazonia está, ¿no?, en el medio de muchos países ahí, que están procurando datos sobre the environmental degradation, los problemas ambientales de la Amazonia, de la foresta hoy. Y lo hacen, están tentando. Los datos quizás no son grandes, pero son datos, son informaciones. Y quizás nosotros hoy hablamos de datos, antes era comunicación e información, ¿no? Es la misma historia. Pero es un caso muy interesante. Lo que me pareció interesante también es que ellos no son activistas, pero quieren ser periodistas. Porque ser periodista los protege más que ser nombrado como uno, ser reconocido como activistas. Eso lo escribimos en un capítulo que está en internet para compartir. Y el otro es un ejemplo que me encantó, que encontré en el Magdalena Medio en el verano, dando un recorrido con el grupo de Aguarmilla en nuestros medios, de Clemente Isabel Rodríguez. Tú estabas ahí, ¿no? También en otro recorrido. Y fuimos a visitar muchos proyectos. Esto era en el Magdalena Medio, un lugar que tampoco está en el Lonely Planet de Colombia, porque había mucha guerrilla hasta ayer. Y encontré a una mujer que me encantó. Esta mujer no quiere hablar con académicos, porque la academia no es importante para las prácticas de ella. La academia es solo como perder tiempo para ella. Es una mujer que trabaja en la cuestión de la pesca. Es un ámbito así muy masculino, ¿no? No es una ingeniera, no es una pescatriz, no tiene mucho que ver con eso, pero está tentando de colectar informaciones sobre una cartografía completamente diferente de río Magdalena, que es muy complicado, que está mudando muy rápido también por causa del cambio climático, también por causa de la empresa privada, ¿no? De lo que hacen ahí, lo que quieren construir, puertos, todo eso, que no se importan nada con las personas que viven ahí. Entonces el ecosistema está mudando mucho. Pero toda la toma de decisión a nivel estatal, a nivel local, está hecha en la base de mapas que son mapas de satelitares, mapas muy grandes, pero de muy lejos también. Ella hace workshop con pescadores, todos hombres, y workshops de muchos días, y después dibuja las mapas y lo hace así súper grandes, en una tela, y las traes de vuelta a los pescadores. Se trabaja, lo hacen mejor, y después se van con estas mapas gigantescas al decision makers, en las instituciones locales, todo eso. Esos son datos pequeños, no son big datos, pero esto me parece un ejemplo fantástico de activismo de datos. Yo quiero escribir sobre eso. Todavía no encontré la manera de escribir algo que sea útil, que sea para ellos también, ¿no? Pero me encantó. Hay más, pero no tenemos mucho tiempo. Las otras preguntas, una era, es de los 3 retos que sí, escribí muchas cosas, solo voy a contestar una, que era cuáles son las estrategias de salvaguardia de los datos. El caso de Info Amazonia es una.
hay datos que son públicos, hay datos que no son públicos, hay datos que tienen que ser generados por la gente. Un ejemplo que es muy del norte, pero ahora no me acuerdo de mucho más, es el ejemplo de los datos ambientales de Estados Unidos en la época de Trump. Cómo Trump quiere, ¿no? Acabar con todos los datos que puede comprobar el problema del cambio climático. Hay mucha gente, muchos activistas, mucha gente normal así, y académicos que están intentando de recuperar todos los datos. Y están trabajando de una forma muy poco tecnológica también, a veces. Eso me parece muy interesante también, que hay maneras diferentes de trabajar la cuestión de los datos. Y mi grupo en Amsterdam, nosotros trabajamos mucho con la cuestión de la cuestión negativa, si queréis, el problema de lo que llamamos data activism, de reacción, la cuestión de la vigilancia, todo eso. Pero hay también un lado mucho más proactivo, que es como intentamos de generar nuestros propios datos, de preservar y utilizar los datos que existen para el cambio social. Y Miren hace mucho de eso, aquí en España también. Y el problema de la visión, ¿no? Que hay una brecha muy grande entre lo que saben, que es muy poco, y lo que no sabe, o que prefieren no saber. Porque todavía seguimos usando todos nosotros Facebook, ¿no? Pero sabemos que no es muy bueno y todo eso, pero todavía estamos ahí. Es un problema muy grande. Yo como académica no pienso que los académicos tenemos respuestas, pero sí que podemos facilitar conversas. Y algo que podemos hacer también a nivel metodológico es poner preguntas y trabajar con ellos la cuestión del por qué, qué necesita, qué falta, y quizás ayudarlos a encontrar lo que falta. Eso para así concluir en una nota positiva sobre el papel de la academia, animar una conversa, que es muy complicada, necesitamos de todos. Necesitamos los activistas necesitan de nos, y nosotros mismos tenemos que ser activistas. Muy bien, pues muchas gracias, Estefanía.